en los supermercados. Y en general la gente asocia que las cosas que se venden en los supermercados, en Chile hay una imagen de que son más sanas, son más puras, y vamos a ver algunos reportajes, algunas cifras que a lo mejor van a decir, estamos comiendo algo peor en el supermercado. Ya, no sé, pues si alguien se quiere comprar un zapallo, va al supermercado y ese zapallo está descolorido, no tiene color, y en cambio en la feria está como el justo y listo para la sopa y rico, ¿cierto? Maulito. Entonces, en general, ¿cierto? Hay países como nosotros donde el consumo muchas veces varía entre las ferias, Mercado Libre, Vega, otros lugares y el supermercado. Hay gente que compra en el supermercado porque le da una seguridad de que el producto tiene una trazabilidad y que fue, ¿cierto?, desarrollado bajo ciertos conceptos. ¿Ya? Por mucho que pague 2 lucas más por un kilo de palta, compra en el supermercado. Entonces, y otra tendencia en el mundo es comer alimentos con ciertas propiedades nutritivas. Entonces también está muy de moda que a partir de materias primas se utilicen ciertos productos antioxidantes, ¿cierto? Energéticos, que están muy de moda, que se le agregan a los productos. Vamos a hablar de una gama nueva de alimentos que son los alimentos liofilizados y que tienen un pool importante por agregar, ¿cierto?, en base a polvo o productos muy livianos, algún alimento funcional que tiene alguna característica asociada a las tendencias de salud y bienestar. Entonces ahora la gente no solo come algo porque le gusta, sino porque le produce un beneficio a la salud. ¿Ya? Antiguamente, ¿cierto?, la gente de campo comía mucho maqui. Y el maqui tiene una cantidad de antioxidantes importante. ¿Ya? Importante. No sé si conocen el maqui, un fruto chiquitito, negro, muy del sur, de la zona centro del sur ahí. ¿Ya? Y que en general se ha hecho toda una industria con polvos de maqui, jugos de maqui, y son carísimos. ¿Por qué? Porque se recolectan básicamente y todavía no hay un cultivo propiamente del árbol asociado, sino que es un proceso de recolección. ¿Ya? Pero son alimentos que van teniendo un valor agregado, ¿cierto?, debido a sus propiedades benéficas. En Chile, la agroindustria está compuesta por algunos socios que ustedes pueden identificar más de alguna marca aquí. Es como ese juego de las marcas que miren que son. ¿Ya? A ver, Capel citó algunos con un poco de jugo de limón, otro un poco de colita, ya. Pero ahí de esta línea, Watts, por lo menos tenemos que conocer, ¿ya? Sugal es una empresa portuguesa que produce salsa de tomate, en Renco tiene tomate, por ejemplo, ¿ya? Geonuts, ¿ya? Pero al menos ahí deben haber por lo menos una importante. AIF, AMA tiene jugo orgánico. Vamos a ver también la diferencia entre bebida con sabor a fruta, así como los guatones de la fruta, ¿cierto? Néctar Watts, que es un néctar, ya, que son jugos naturales, que son jugos orgánicos, cómo se producen, ya, AMA, por ejemplo, ya. Y ahí hay un sinnúmero de empresas, muchas, algunas nacionales, otras internacionales, que se dedican a la producción a nivel mundial de estos alimentos, que son parte de Chile, ¿ya? La agroindustria mueve aproximadamente 48.883 millones de dólares en exportaciones. Está presente en todo el país y da en general 2 millones de empleos a nivel nacional. ¿Ya? Una de 4 empresas son pequeñas a medianas, ya producen alimentos o se relacionan con la agroindustria en Chile. Una de cada 4 empresas. Incluso muchos emprendimientos tienen que ver con una producción que era no artesanal de agroindustria. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que tiene un maní, una plantación de maní personal, hace mantequilla de maní confitado, empieza a hacerle otras cosas y es una
proceso artesanal, pero de agroindustria. ¿Ya? Genera, en Chile, la premisa es generar alimentos sanos y seguros, típicos en general de la dieta más bien mediterránea. Nosotros, nuestro consumo se asocia a una dieta más bien de tipo mediterráneo, y en general nuestros productos pueden llegar a 200 partes del mundo siendo base o uso para otras industrias, repostería, etc. O sea, 2 millones de empleos en la agroindustria y uno de 4 empresas en Chile se dedica a los alimentos. O sea, mediana, pequeña, etc. Estos son los datos del año 2022, lo más nuevo que encontré, ¿ya? Donde vamos a ver aquí que la empresa, aquí está el número de alimentos en general, ¿ya? Fruta fresca, que es, ¿cierto? Fruta fresca, y ahí dentro de esa fruta fresca, en estos datos está también el tema de las hortalizas. Buenas noches. Vinos, 9%. Fíjense, la empresa Salmónica Trucha, enorme. Ya, carne y lácteos, 8%. Y los elementos elaborados, estamos donde radica la clase, casi a la par de los productos de tanto hortalizas y frutas que están como frutas englobadas. Entonces es un área muy trascendental dentro de la economía. Y nuestras exportaciones de alimentos elaborados van a la alza. ¿Ya? ¿Cómo qué? Como conservas, mermeladas, salsas de tomate, todos esos productos congelados, todos esos productos vamos a derribar benito, también de los productos. Profe, ¿es verdad que un producto congelado pierde las propiedades? Vamos a ver si están así o no. ¿Ya? Todas esas cosas vamos a ir viendo en esta asignatura, que es como un pincelazo, por decirlo al rubro, de la asignatura. En general, acuerdos de producción limpia. ¿Qué significa esto? Que en la agroindustria en general tienen acuerdos de reutilizar aquellos insumos que son de carácter, ¿cierto?, de consumo de agua, una disminución en el consumo eléctrico de un 66%, disminución de las emisiones de CO2, de la huella de CO2, y esto está pensado para el 2000, cada vez se atrasa un poco más, 2050, que el 99% de los residuos orgánicos sean valorizados y que, ¿cierto?, se puedan reutilizar. Y lo otro que se plantea es que el 55% versus 45%, no sé por qué esos porcentajes, debería ser 50-50, o ni siquiera hay porcentaje. Que ojalá en un mundo después uno no haya que hacer estas campañas, sino que haya una equidad propiamente tal, más que igualdad, ¿cierto? Pero en este momento la relación actual es de 55-45 de mujeres, eso es el dato actual. Pero equitativamente en los cargos, no sé. ¿Ya? Muchas veces hay mayor número de operarias mujeres porque en general las empresas tienden a valorar la minuciosidad del trabajo femenino versus la brutalidad del trabajo de macho en la selección de fruta o verdura. Y lo digo así descarnadamente, el concepto que se tiene. A ver, ustedes no son ni older boomers ni baby boomers. ¿Qué son? Millennials, Gen Z, son Gen Z. La gran mayoría en esta sala son Gen Z. ¿Ya? El profe está entre baby, no, en generación X. No alcanzo a ser millennial, soy de aquí. Soy de esta generación. ¿Ya? Por unos añitos no soy millennial. Pero si hacen estas comparaciones estereotipadas de los segmentos de la edad, podríamos decir que en verde es la proporción de consumidores que le dan un valor a que el producto se haga de una forma sustentable, o sea, la denominación de origen, etc. Fíjense que dentro de esta generación valora harto más el tema sustentable, pero y las generaciones de mayor edad como que les da lo mismo. Hay otros factores como el precio u otros que desencadenan la compra
de los productos. Pero en general todas las generaciones, desde la generación X en adelante, le dan una mayor importancia a la sustentabilidad de cómo se produce un producto. ¿Ya? Por ejemplo, estos son datos que hay en España. Existe la disposición a pagar por un producto sustentable, pero sigue siendo un porcentaje menor a la mitad. ¿Qué significa eso? Que si bien uno valora la sustentabilidad, también hay un cierto margen que uno podría soportar hasta un 10% más de pago. Ya un poco más caro, por muy sustentable que sea el proceso, la gente va a tender a elegir lo más barato o lo más conveniente. ¿Ya? Obviamente eso en un mundo donde hay una economía en crecimiento, etcétera, uno tiende a tomar más medidas sustentables. ¿Ya? Ese es como el concepto en general. Todos valoran la sustentabilidad, cada vez más es importante esta presencia de alimentos que no solamente me alimenten, sino que me den una característica de bienestar en la salud y que además sean producidos de acuerdo a cada vez cosas que contaminen menos el mundo y sean más sustentables y sostenibles. Bueno, vamos a hablar de los alimentos y cómo se clasifican en general los alimentos vegetales, naturales y procesados. La primera gama, como les dije, son vegetales frescos enteros. ¿Ya? Frescos enteros. Vale decir, fruta y hortaliza caben en esta primera gama. La segunda gama habla de conservas vegetales. Y dentro de las conservas vegetales tenemos, por ejemplo, las conservas o las mermeladas, los picles, ¿ya? Productos donde hay cierto proceso ya sea de conservación por calor o por un líquido conservante, ¿ya? Los productos deshidratados no caben dentro de las gamas, pero son como, podríamos colocarlos, porque no están dentro de una gama, como un producto de segunda gama, donde el calor hace la conservación. Calor, en este caso, producto de la deshidratación en deshidratadora o en algunos casos el sol directo, ¿cierto? En algunos procesos. La tercera gama son los alimentos congelados, con un proceso de ultracongelación, productos que en general en Chile tienen cada vez un mayor desarrollo, ¿ya? Y van a encontrar cada vez productos congelados de mezcla a veces de productos cada vez más novedosos. Por ejemplo, lo más novedoso que usted puede encontrar en el supermercado es el chapsui congelado. Eso antes uno compraba la bandejita con un líquido percolado medio vinagrado en la feria, con todo el día en calor y que va a comprar eso para hacérselo, pero lo venden congelado. ¿Ya? La cuarta gama son aquellos alimentos que están mínimamente procesados en fresco. ¿Ya? Por ejemplo, las ensaladas listas, esas que vienen en una bolsa que no requiere lavarse, toma directamente que en una bolsa. ¿Ya? Dentro de esta área vamos a ver algunas aberraciones de repente de una fruta envasada como en un instructor y su pasquilla y ponen una bolsa. Ya son conceptos de procesamiento de la agroindustria que muchas veces uno dice está de más un envase sobre un envase natural que tiene los productos. ¿Ya? La cuarta gama es un procesado mínimo, que muchas veces la duración del producto se debe al envase, más no tienen aditivos propiamente tal. En la quinta gama están los vegetales precocinados y tratados con calor controlado, que vienen precocinados como para servirse. Así, por ejemplo, un porotito negro guasil, ¿ya? Que aquí viene aliñado, viene listo para llegar y calentar, ni siquiera alguien frío se lo puede comer, ¿ya? O alimentos combinados con carne o con otras cosas, con productos de otras cosas, que son esos alimentos que vienen casi listos para consumir. Estos son la quinta gama clásica de alimentos. ¿Ya? Vamos a ir viendo una tras una
asociada a los alimentos en esta primera clase, en esta primera unidad. Voy a pasar una lista. Sí. Puede ser pulpa congeladas o conservas, dependiendo cómo se haga el proceso. Las precongeladas son un producto como de una mezcla, porque aquí tú haces un tratamiento, o sea, es un producto entre el 4 y el 3. Hay productos como las papas fritas que son prefritas, y congeladas. ¿Ya? Y ahí hay una mezcla de elaboración de alimentos. Estos son los básicos y de los cuales hay una mezcla de algunos productos específicos y una mezcla de. Entonces, primera gama son alimentos frescos. ¿Ya? Alimentos frescos que, ¿cierto? Sabemos fruta y hortaliza y que tanto el mercado interno como el mercado externo es su principal razón de ser. La hortaliza, el mercado más bien interno, y la fruta, un mix entre el mercado externo y el interno en algunos productos. La segunda gama son aquellos alimentos considerados conservas o semiconservas. Es decir, han sido modificados por un tratamiento térmico. Por eso les decía que aquí caben, por ejemplo, algunos frutos deshidratados, ¿ya? Donde hay un tratamiento térmico, calor, en este caso, que hace la eliminación de microorganismos que puedan afectar al consumo. O las semiconservas, donde entran los encurtidos, que no necesariamente a veces tienen un tratamiento térmico, sino que el líquido, el vinagre, el agua con sal son los conservantes y los que hacen que, en este caso, no se desarrollen microorganismos que alteren al producto, ¿ya? Un dulce membrillo entra en esta categoría. Jaleas, mermeladas, conservas, ¿cierto? Frutos deshidratados, etcétera, están dentro de este concepto. Ahí venden incluso una semicasera deshidratadora que ustedes pueden obtener para la elaboración de algunos productos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos: mermeladas, ¿cierto? Ciruelas secas, no hay idea que se hambre, pero son productos clásicos. Y hay culturas donde muchas veces las hortalizas las podían comer en algunas épocas del año gracias a esta conservación. O sea, son algunos, digamos, procesos que llevan años desarrollándose y que mucho no han cambiado. No es que sean algunas cosas muy nuevas en esos procesos. Quizás en el aseguramiento de las condiciones de elaboración de los alimentos son donde más se han desarrollado cambios. Segunda gama, conserva y semiconserva. ¿La miel es tragar? La miel es un producto natural que no tiene ninguna intervención y no tiene conservante. Y sostiene por un proceso de centrifugación. No está dentro de no tiene categoría. Hay algunos alimentos, como ya me dijeron los claves, la papa frita congelada y la miel, que no se encajan como mermelada, porque aquí no hay un tratamiento térmico, sino que hay una obtención por maduración del producto. ¿Ya? Aquí la industria son las abejas, pero sí se considera un producto de origen animal, no un origen vegetal. El chucrut es que es como un fermento. Sí, pues un semiconserva, porque el líquido en este caso hace la conservación. Es un producto de la segunda etapa. El humus de los garbanzos, el humus que es un garbanzo que está cocido, ¿cierto? Que sería de la cuarta gama. Ya por un producto que es la aplican calor, sí, porque el de quinta gama, los que son alimentos que son precocinados, ya, de quinta gama. Tercera gama, congelados. ¿Ya? Dele con la mano. Congelados como por ejemplo, ¿cierto?
Aquí hay productos de origen animal y origen vegetal, hay productos congelados. Y hay dos tendencias, y vamos a ver cuáles son esas tendencias. Lo que se llama IQF, que no sé si alguna vez han visto un producto congelado que dice IQF. No. Van a agarrar cualquier congelado que tengan en la casa y van a ver si dice IQF. Bueno, aquí les presento un IQF y un bloque. El bloque generalmente son de hojas o de por ejemplo, espinaca o acelga, que sí se pueden congelar, pero un bloque más pensado para hacer sopa u otras cosas. Individual Quick Frozen, freezer. Que esté en bloque eso. Que no se rompan como las paredes celulares. ¿Dónde está congelado? ¿Dónde está más compactado? Lo que pasa es que voy a dar un spoiler. La ultracongelación o la congelación con muy bajas temperaturas, ¿cierto? En general se usa para alvejitas o mezclas primaveras, donde lo que uno trata de comprar es que los granos o los productos estén separados y no se genere agua entre medio, que muchas veces por problemas de la cadena de frío, ya sea en el transporte, en el lugar de venta o en la casa, cuando uno tiene el freezer medio malo, ¿cierto? O uno compró el congelado en el supermercado y después fue al almuerzo y una danza de vuelta y al final está descongelado y uno lo pone en el refrigerador y vuelve a congelarse, ya puede ocurrir. Los bloques se hacen a menos temperatura en productos que generalmente no toleran mucho el frío y que se venden como un conglomerado, ¿ya? Entonces el IQF o Individual Quick Freezing es la técnica de obtener trozos o pedazos, ¿cierto?, individuales. Cuando yo compro carne congelada y que viene con IQF, es que yo pueda sacar una unidad, la cocino y la otra sigue el proceso de frío. Lo mismo está pensado en este tipo de producto. Cosa que vamos a ver: alcachofa congelada, entre las locuras, alcachofa chiquitita, corazones de alcachofa, brócoli, unidades, como les dije, la preparación de chapsui, que lo venden congelado. Bueno, más rico el mundo, pero sí, pero el que más, en Chile, el que más se consume es, por lejos, por lejos. Arveja, choclo, primavera, poroto. Pero hay zanahoria, coliflor, brócoli, un sinnúmero de productos que se pueden congelar. Y que ustedes mismos muchas veces cuando compran productos lo terminan botando, pero las pérdidas post cosecha, muchas veces, ¿cierto?, en nuestro ramo, muchas veces podríamos congelar los productos para evitar, ¿cierto?, estar comprando cada rato. Compramos 5 pimentones a lucas porque estaban baratos y al final ocupamos medio pimentón y los 4 sirven por un compostaje. ¿Cierto? Y podríamos haber cortado un trocito de eso en distintos formatos, congelarlo, hacer un tratamiento de clarificación, que también les voy a enseñar que muchas veces es bueno hacer como una precocción en estos productos entre frío y calor para obtener un producto de un color más vivo en los congelados. Son malos, gente, no les gusta mucho eso, sobre cocina. Cuarta gama: productos lavados, troceados y envasados al vacío, o con una vacío o baja concentración de gases para su duración. Estos productos son súper caros en general. La cuarta gama, uno cuando compra una ensalada, no la bolsita del casero que tiene el poroto con cebolla listo para llegar a hacer el mismo día, ya que eso es como una alternativa rápida de ensalada que las venden con los remanentes que quedan. Yo veo esas que están en bolsa, que duran como 2 o 3 semanas y que las venden en el supermercado y que uno al final compra una 100 gramos de lechuga como por 3 lucas porque no tiene el tiempo para cocinar y como le cuesta mucho cortar una lechuga y la tiene lista, le echa el aderezo y ¿ya? Entonces esas ensaladas en general que vienen trozadas sin otro aditivo, ¿ya?, son considerados alimentos de cuarta gama. Fruta picada también, ¿ya?
Lo último que yo vi de locura es unas frutillas deshidratadas como en roll, como un cinnamon roll. Y lo venden. Y yo digo, ah, la novedad, frutilla deshidratada en forma como una tira, como un rollito. Ni les cuento lo que pasa. Lo voy a comprar para mi hija, no quiero comer frutilla. 3 lucas. 2 trocitos así, con suerte tendrán 5 frutillas. Yo creo. Estaba rico, ¿cierto? Pero era como comer. Bueno. Y en general son productos de cuarta gama que tienen una vida un poco más larga y que hay que mantenerlos refrigerados. No sé si usted ha visto en los supermercados los típicos que venden como zanahoria con repollo, ensaladas como ensaladas listas, pero que uno paga el proceso de la facilidad y la vía que no tiene tiempo para cocinar, generalmente. A este nivel, ya que vienen listos y llegar y poner la zanahoria en rodajes perfectos. La piña cortada, imagínense. Ya, y esto ya son los que uno los pone en el microondas o a calentar obviamente. Incluso hay algunos que vienen en envases autocalentables. En otros países uno mezcla con agua, se empieza a calentar, hacen las combustiones y vienen las comidas listas para llegar y comerse. Quinta gama. Alimentos elaborados, cocinados y envasados. Aquí hay una mezcla entre productos a veces de origen cárnico y vegetal o de mezcla de cosas vegetales, ¿ya? Y que en general para comerlos solo debemos calentarlos, ya sea en un envase autocalentable o con agua o con otras cosas ya realizadas. ¿Sí? Dentro de esta categoría estamos viendo ramen. Sí. Esas cosas así están dentro de la categoría. Pero se encuentran la verdad se encuentran deshidratadas. Claro, los alimentos de quinta gama ya fueron cocinados de alguna forma, están o deshidratados o en estado de consumo natural, como esas, por ejemplo, alimentos como ¿ah? Bueno, huevo en polvo, aquí vamos a huevo en polvo. Ya vamos a eso, ya está adelantado. No, pero productos como por ejemplo bandejas de comida que uno llega a las calientas, que vienen ya platos elaborados, como les decía, las lentejas, los porotos negros, estos envases fósil que vienen llegar y calentar. ¿Y la pizza congelada? Bueno, la pizza congelada está dentro, considerado un alimento de la quinta gama. También, porque fue cocinado. Bueno, ahí te respondo, la papa frita también uno debería considerarla más quinta gama congelado. ¿Ya? El charqui. ¿Ah? El charqui. El charqui es un producto deshidratado, ¿por qué? Por el calor, ¿cierto? De la segunda gama. Pero la miel, como producto, origen animal, no tiene nada de vegetal. ¿Por qué? Porque las que elaboran el producto son las abejillas. Por mucho que sea néctar y polen proveniente de las flores, las abejas, al pasarlas por su tracto digestivo, su elaboración, hacen un cambio, ¿cierto?, en ese producto. Ya, alimentos liofilizados. Alimentos liofilizados es sacarle el agua al producto. ¿Ya? Sacarle el agua a presión en general, como es el proceso. Y en la sexta gama, de los cuales podemos tener, ustedes comido alguna vez chips de manzana o chips de plátano, que los venden, ya, esos son productos liofilizados, donde se les ha sacado el agua. La diferencia es que el producto deshidratado tiene un porcentaje de agua. Por ejemplo, la ciruela deshidratada es tiene un porcentaje, la pasa tiene un porcentaje de agua. Estos no tienen nada de agua. Y la idea de esto es que, como decía ahí un compañero, huevo en polvo, un huevo liofilizado, donde uno tiene que rehidratarlo para más o menos considerar su porción final. Ahora, el punto de vista del transporte, un alimento liofilizado puede tener 1 kilo de frutilla en 50 gramos. ¿Ya? Entonces abarata los costos de transporte, se usa mucho en repostería y la idea del liofilizado es que estos productos no pierden ninguna propiedad desde el punto de vista nutritivo, porque se hace a tal presión que el agua se libera a una temperatura no mayor a 40 grados. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Aumentando la presión
a la que se someten las partículas de agua, en vez de ebullir o evaporarse a 100 grados, se hace una temperatura de 40 o de 35, 40 grados, haciendo que los minerales, las vitaminas, los pigmentos que tienen los productos no se pierdan. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de almacenamiento y de conservación de algunos productos, se ha querido, incluso hasta la misma miel que me salió Constanza a flote, ¿ya? Se ha querido liofilizar, ¿ya? Y muchas veces hay productos que tienen tal cantidad de el agua está unida a tantas azúcares que cuesta mucho liofilizar, ¿ya? Entonces hay que buscar matrices o otras cosas para hacer esa liofilización. La liofilización entonces es en calor, no es congelación. Es calor. Básicamente es deshidratación a presión, en que una deshidratación extrema, donde sacamos prácticamente todo el agua del producto. ¿La leche en polvo es liofilizada? La leche en polvo liofilizada. El café es liofilizado. Ese café instantáneo que nosotros consumimos ya es liofilizado. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, para utilizar el producto es volverle a agregar el agua que le sacamos del proceso. Caro, sí, caro, porque el proceso no se puede hacer a grandes cantidades industriales, como una mermelada, una salsa de tomate, es una cosa gigante con la mezcla ya hecha, llegar a pasar muy bien. ¿Propio el café? Café liofilizado. El cacao también. Todas estas cosas en polvo tenemos liofilización. Ah, no, claro, eso sí, pero ponte tú, hay sucedáneos de chocolate en polvo, todas esas cosas que están en polvo han sido hechas a través del proceso de liofilización. La harina no, la harina es un proceso, tiene una encomienda, una separación del germen de la flecha a la harinilla, y es un proceso que si tiene calor, no llega a un nivel de un proceso de liofilización. Ya el grano del trigo, cuando se procesa, tiene un 14% de humedad relativa, y después con un proceso de calor paulatino se va bajando eso hasta llegar a un producto que tiene un 10% de humedad. La harina, si tú la dejas, la tocas un poco, tiene un leve porcentaje de humedad, pequeño pero tiene un leve porcentaje. Ya, vamos a partir con la segunda gama. ¿Por qué la primera gama yo no la veo en la industrialización? Porque tienen un ramo paralelo que se llama post cosecha, donde vamos a hablar de todos los productos de la primera gama. Entonces, post cosecha yo no voy a hablar de congelado, no. Post cosecha vamos a hablar del deterioro de los productos, cómo se manejan, las frutas que van exportándose a China, etc. ¿Ya? Vamos a hablar de qué cosas se hacen en el campo, fisiopatías que tienen los productos, pérdidas post cosecha, sí. Eso, primera gama, en industrialización la nombramos y nos olvidamos de los productos frescos. Ya, nos interiorizamos entonces en aquellos productos que son elaborados a partir de materias primas, pero con algún proceso. Y vamos a partir con las conservas. En esta clase y en la próxima vamos a hablar de conservas. ¿Qué se entiende por conserva vegetal? Conserva con un producto vegetal, ¿cierto? Solamente y exclusivamente con productos de tipo vegetal. Que se le pueden o no agregar aditivos de uso permitido. ¿Qué cosas se le agregan a las conservas? Sal. Sal, azúcar, ¿ah? Vinagre, aceite, se conservan aceite, sí, algunos pimentones, otras cosas se pueden conservar en aceite. Cerezas en almíbar. ¿Qué es el almíbar? Agua con azúcar. Duraznos y piña en almíbar. Conservas de tomates, salsa de tomate. Aquí nadie me ha preguntado, ¿y el ketchup dónde entra? Mostaza, ketchup, acá. Picles y encurtidos. Chucrut, americana. Ya, hasta ahí nomás, porque si no ya vamos a comer un completo. Ya. ¿En qué varían estas cosas?
la presentación, el grado de industrialización, ¿cierto? Pues retrocede, ya, retrocede. Ya, retrocede. ¿Qué varían? La presentación, en los formatos, en los tamaños, en las etiquetas, en lo que da el mensaje. ¿Y en lo artesanal o no? Es muy común que cada vez más en las ciudades con cierta cultura, a ver, vámonos a la Recoba. ¿Dónde me fui? A La Serena, que claramente está el más rico que hoy día acá en Santiago. Papaya. Vamos a la playa. Si uno va a la Recoba, ¿qué encuentra en la Recoba? Papaya. Papaya. ¿Y en qué formato? En conservo. En conserva, ¿en qué más? Mermelada. Como en dulce confitado, ¿cierto? Todo eso cae en alimentos de la segunda gama. ¿Ya? Si uno se va a otras partes en el sur de Chile y va a la frambuesa y la mora en el verano, ¿qué encuentra? Mermelada, ¿cierto? Mermelada, bueno, mermelada, o sea, es una forma, ¿cierto?, clásica de conservación. O valle, un poco encontrar pimentón en conserva. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más en conserva? Ustedes pueden ver productos que son de origen vegetal o no, como champiñones en conserva, ¿cierto? ¿Qué más? Espárragos. ¿Ya? Todas esas cosas de alguna forma son conservas. Como les dije, varía en la industrialización, en los formatos de venta. En los 80, el principal formato de venta de todas las conservas, la gran mayoría, era la lata. Y está en disminución. ¿Qué envases han aparecido nuevos? Tetra Pak, ¿cierto? Doypack, unos plásticos que tienen unas porciones casi para que los niños lleguen y coman, ¿cierto? Conservan con tapitas plásticas, se llama Doypack. Vidrio, que es el material más noble que se usaba para las conservas. ¿Ya? Aquí hay conservas de mezclas de productos. ¿Ya? Esos mismos que puede uno encontrar los congelados en los países, las mezclas, por ejemplo, surtido de verdura, como los venden así en conserva, donde aquí están con sal, con agua con sal, ya cocinadas, llegan, ¿cierto? En este caso, mermeladas. ¿Más de alguno de ustedes ha hecho alguna mermelada? ¿Más de alguien? ¿No? ¿Nunca han hecho mermelada? ¿Ah? Ayer hizo y no trajo. Yo hice una de naranja, pero se me pasó y quedó caramelo. Bueno, está la opción, señor Eduardo, que haga una naranja y que no se le haga caramelo ahora. Está la opción. A eso vengo. Pero es la idea de conservar. Ahora, en general, son productos y son de los productos que vamos a ver donde en la agroindustria más conservantes, preservantes y aditivos se le agregan a los alimentos. ¿Ya? Y muchas veces son alimentos que tienen un porcentaje mayor de calorías, no los picles en general, pero o pueden tener un porcentaje de sodio un poco alto para hacer tu consumo personal. Si hablamos de mermelada, la base de la mermelada en general es el azúcar, o sea, estamos hablando que una cuchara de frutilla tiene un porcentaje de azúcar, la cuchara de mermelada tiene más azúcar. Por mucho que hayan algunas que tienen sin azúcar añadida, pero hay otros tipos de endulzantes que a veces le dan más calorías o no. Y hay otras que básicamente mantienen el porcentaje calórico, 1 y 2. No sé, me quería preguntar sobre la enfermedad light, sin azúcar. Son con endulzantes o edulcorantes que tienen menor porcentaje calórico. ¿Cómo lo hacen para que no fermente? Porque una vez cuando le echan muy poco azúcar, fermenta. Pues hay que volver a cocerlo, volver a echarle azúcar. Ahí vamos a ver cuál es el tema. Tiempo, cocción, el porcentaje. Y la fermentación muchas veces se da porque la persona tiene un frasquito de vidrio y le echa mermelada hasta la tapa. No. Y hay alguna fruta
una conserva, por ejemplo, de frutilla, y que la frutilla cuando la echó en el frasco tenía este tamaño, y a la semana así la frutilla aumentó el tamaño, el volumen total del envase subió, derrame, fermentación, etc. Entonces vamos a ver los defectos de las conservas en algunos casos. Y como tú dices, el porcentaje. Cada fruta, hay los que han hecho alguna vez mermelada, hay como una regla que no es 100%, que es 1 kilo de fruta, 1 kilo de azúcar. Hay algunas que varía un poco más el porcentaje de azúcar y otras que varía un poco más el porcentaje de fruta, para que sea de mejor duración. ¿Ya? Y muchas veces no esterilizamos bien los frascos, ya el proceso de esterilización o cauterización, por mucho que sea casero, no es trivial para el almacenamiento. ¿Sí? La cauterización. Ya vamos a ver cómo se hace y con qué temperatura. A veces se hacen con los frascos ya listos, tú los colocas llenos en una olla a presión, en un sistema y puedes cauterizar. ¿Ya? ¿Qué se hace en la casa? Mermelada de ciruela, clásico, en mi casa. Casi con un gusto a vinito, así como un alcoholcito rico, con unos organismos de color verde. ¿Qué se hacía en la casa? Cuchara, 1, 2, 3 centímetros, ¡fum! Para afuera, sigamos comiendo la mermelada. Ya. Hay algunos hongos que ustedes vieron en fitopatología, como por ejemplo penicillium, que produce patulinas, que son toxinas que aguantan la temperatura y que son acumulativas en las personas, y algunas pueden ser más sensibles y tener problemas gástricos. Entonces, más que sacarle el bordecito, es mejor no pescar mucho ese fresquito o chao. Yo sé que en la fermentación, cuando se produce la fermentación, ahí no hay tanto problema porque se genera una capa protectora. Claro, pero para ciertos productos, para una mermelada, olvídalo. El dulce de membrillo es un proceso que se da en la elaboración similar a una mermelada. Uy, se me acordaste. Es que membrillo para mí, membrillo. Nos hace parecido. Lo que pasa es que el membrillo, sobre todo en la zona de la semilla, tiene una azúcar que se llama pectina, que se usa mucho la pectina en la elaboración de conserva, que le da esa solidez. ¿Ya? De hecho, del membrillo puedes sacar jalea de membrillo, que es como una jalea no tan dura, pero como un squeeze, por decirlo así, que se cucharea con postre. El dulce membrillo es una exquisitez, ¿ya? Y se hace igual que muy similar a la mermelada, muy similar. Es la misma dulce membrillo, jalea, ya. Vamos a ir viendo las etapas, por ejemplo, de una elaboración de conserva. La primera etapa es la recepción. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Recibir, en otras palabras, las materias primas. Recepción, materias primas. Ya voy a ir paso por paso. ¿Y qué materias primas tenemos en la recepción? La fruta, la hortaliza que se va a conservar y aquellos productos que nos van a permitir la elaboración. ¿Cierto? Agua, aditivos, etc. Agua, sal, aceite, conservantes, colorantes en algunos casos. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando hablemos de conservante y colorante, en 2 o 3 clases más, vamos a ver que no hay una norma internacional tanto del tipo de conservante que se usa en el alimento o colorante. Vamos a hablar que son emulsionantes, los distintos usos aditivos en general que se usan en esta elaboración industrial de productos de la segunda generación. Y en algunos casos, y lo digo por empíricamente demostrado, hay personas con cierta neurodivergencia que el consumo de aditivos o de conservantes les produce un cambio en el ánimo, ¿ya? Y que puede alterar la conducta de las personas, ¿ya? Entonces, no es trivial y cada vez va a ser más limitante el uso de estos productos para ciertas personas que son más sensibles a este tipo de alimentos. De hecho,
Si yo les digo tartracina, amarillo crepúsculo, rojo carmesí, todas esas cosas, en algún momento saben que salvo los productos Flora, siguen viviendo en algunos alimentos. De hecho, hay un producto que se llama glutamato monosódico y lo venden como saborizante. El Ajinomoto, por ejemplo, tiene glutamato monosódico y es un sabor llamado umami, que es el sabor que está justo en el medio de la lengua, que es como el sabor equilibrado y que es adictivo. Entonces, muchas veces los alimentos con glutamato monosódico, como las papas fritas, chips, son adictivos porque le dan ese valor o ese saborizante que produce adicción o ganas de comer, para decir adicción, por favor. Ganas de comer en exceso ese alimento. Adicción. ¿Ya? Y esos productos cada vez están tendiendo a limitarse. ¿Ya? Pero dentro de los alimentos que tienen mayor uso de conservantes y preservantes y aditivos, segunda gama, conservas. Los envases también se recepcionan como materia prima. Entonces, quien compra a una industria un envase, eso también lo tiene que verificar que vengan en buen estado, ya sea de vidrio, aluminio, plástico u otros. Bueno, algunas cosas que son importantes en el momento de la recepción o de lo que tiene que ver en general con la materia prima es el estado sanitario, que vengan limpios, digamos, sin suciedad. Si uno observa una materia prima y la compruebe con contaminación microbiana, es descartable. ¿Ya? Residuos de plaguicida. Aquí, obviamente, si alguien compra una fruta para hacer conserva, tiene que basarse en trazabilidad y que el campo donde provengan estos productos, ¿cierto?, tenga buenas prácticas agrícolas u otro que le aseguren que sean productos sin problemas. Cuando ustedes eran niños o niñas, en la niña felicidad, todos los que todavía se consideran niñas o niños, no sé si vieron en algún momento alimento que entra en otra gama, pero también tiene, que a veces no tiene aditivos, pero tiene que ver con lo de la materia prima. Hubo un problema hace unos años atrás en los productos más delicados desde el punto de vista de la regulación fitosanitaria de alimentos en Chile, los colados de guava. Y hubo un problema en Nestlé y en Gerber en que encontraron trazas de plaguicidas en colados. Colados que facilitan la vida claramente de los padres en que no quieren colocar una zanahoria, un zapallo, una cebolla, carne, papa y compran el colado hecho. O de los tíos que después dicen qué rico y se comen eso como comida. Hay gente que compra colado para comer. Los deportistas o los que son de porque típico que a alguien le gusta comerse una comida de la guagua. Cuando queda el raspadito, no que se coma la comida de la guagua, ni que se coma la guagua, ¿no? Pero, ¿cierto? Este tipo de cosas, este tipo de detalles es importante. Obviamente en cualquier producto agroindustrial, ejemplo, no, pero tuvo todo un tema en que tuvo que hacer una campaña después de demostrar que el producto venía de campo con buenas prácticas agrícolas para, entre comillas, de imagen. En la agroindustria en general van a ver en el ramo buenas prácticas con el profesor Martín, que hay varios procesos donde la inocuidad se puede perder y hay ejemplos incluso de trazabilidad o de no trazabilidad que nos tuvo a nosotros, por ejemplo, cuestionado como productor de uva por la presencia de cianuro en el año 1986. En esa época comimos fruta de esta uva, Thompson, sí. No voy a decir quién es, pero estamos al lado. Entonces, el estado sanitario se verifica. En una conserva, como les decía, la presencia de mucor, aspergillus o penicillium en durazno es descartado. ¿Por qué? Porque tiene toxinas que son termoestables y que
sobreviven todo el proceso incluso de pasteurización y quedan en los alimentos y pueden producir problemas de intoxicación. Entonces, por ejemplo, la empresa Concagua Food, que reciben duraznos, no reciben un cierto calibre, porque también tienen que meter un porcentaje de peso de cierta característica como mitad en una conserva de durazno. Y tienen que también analizar el porcentaje de madurez, el color mínimo, para que el producto sea cierto satisfactorio. Y eso tiene que ver con el grado de madurez. El sabor, el aroma, el color, la textura, los defectos también. Entonces, uno la tendencia a pensar, las mermeladas usan cualquier fruta. La respuesta es no, tienen que tener un mínimo de madurez para que el proceso sea el adecuado. Si bien en algunos casos se usan descartes, pero sí con un estado de madurez asociado. Por ejemplo, cuando está en el proceso de separación de frambuesa, que hay alguna frambuesa partida que se van a jugo, a pulpa, pero esas tienen al menos un porcentaje de madurez aceptable. Lo que se le llama la calidad industrial, que se asocia a exigencias para la mecanización, cierto tamaño, cierto grado de madurez, ¿ya? Y variedades adecuadas. Profe, denme un ejemplo de variedad adecuada. A ver, voy a hablar de otro proceso, congelado, de poroto. Hay dos cortes de los porotos, que se asocian a variedades adaptadas. El poroto verde congelado está el corte francés y el americano. ¿Cómo el americano, si también? El americano es más grueso, es como más tosco. Es más tosco, tubular, es como un tubito alargado. Y por lo tanto las variedades tienden a tener semillas. Y la variedad de corte francés, que es como el poroto más aplanado, plano, son variedades sin semillas. Entonces, la variedad de francés no me sirve para el corte americano. El corte americano a veces lo encuentran en la primavera, ¿ya? Y a veces, en algunos lados, venden el poroto americano. Ya vamos a ver. Entonces, cada proceso industrial, incluyendo las mermeladas, incluyendo estas cosas, se asocian a ciertas variedades. En un durazno no me sirve, tiene que tener un cierto tamaño. Un durazno del bajo calibre no se va a usar para... Están penando. Ya, entonces, estas cosas, la calidad industrial, las características de estado de madurez y la presencia del estado sanitario es súper importante en la recepción de verificar o procesos antes de la elaboración, que hay un descarte previo de las materias primas. Entonces, como les dije, grado de madurez, ¿cierto? Temperatura durante el transporte. Imagínense que ustedes, que deben ser generalmente en frío, muchas veces, y puede ocurrir que fruta que ha estado mucho tiempo expuesta al calor, fermente, ¿ya? Y eso puede generar un problema en la elaboración. Como les decía, sustancia extraña, diría, vidrio, metal, viruta, que pueden estar después presentes en el alimento. En general, en las conservas industriales se tratan de elegir alimentos libres de machucones. Entonces, reitero, no necesariamente uno tiende a pensar que el producto de conserva fue lo que no se fue para fresco y de alguna forma se arregló para hacer el proceso de elaboración. Grados Brix y pH. Los grados Brix, usted lo sigue con Claudio o con el profesor Pablo, han medido grados Brix en algunas frutas, ya también se mide en los procesos de elaboración de productos los grados Brix, porque es una forma indirecta de determinar el azúcar en los productos, ¿ya? Y hay grados Brix que miden hasta 75% de porcentaje de azúcar, ya que son de característica industrial. Los manuales en general llegan hasta los 20, 25, que es para determinar sólido soluble. pH, vital ver pH porque, como vamos a ver en el proceso de conservación, el pH de una fruta y de una hortaliza muchas veces hacen que los procesos térmicos sean distintos.
Lo vamos a ver en una diapositiva. Finalmente, es un proceso de que las materias primas se seleccionan a partir de un proveedor confiable. Todo eso es recepción. ¿Qué viene después en general? El pesado y la elaboración, selección y clasificación. Al igual que en una línea de selección de fruta fresca, en este proceso ya se eliminan las frutas con signos o hortalizas con signos de algún deterioro, ¿ya? Y se van clasificando según madurez. Hasta acá es igual que un proceso composado, donde yo voy separando las materias primas según la condición que no sean las adecuadas. Como les decía, en los duraznos de conserva, el proceso es prácticamente igual, salvo que después ese durazno va a entrar en un proceso de elaboración de la conserva. Después de esta selección, donde uno selecciona las frutas y las verduras que va a seleccionar para el proceso industrial, hay un lavado, un desinfectado y un pelado. El lavado y desinfectado muchas veces ocurre en el mismo proceso, que es el agua de limpieza con algún desinfectante, que lo más común es usar un poco de porcentaje de cloro, en general de un porcentaje residual de 5 partes por millón, 0,5 partes por millón a 0,2 partes por millón. Y después viene un proceso de pelado. En las conservas muchas veces la piel de la fruta se separa del proceso, y este pelado puede ser a través de incluso químicos, un pelado con ácido sulfúrico. En algunas frutas se usa ácido sulfúrico para sacar la piel del producto. Vamos al video. Mucho rato hablando. Pelado en la industria alimentaria. Se define como pelado o mondado a la operación de separar la capa, película o corteza externa de una fruta u hortaliza. El pelado es una etapa de la fabricación que se realiza en aquellos productos en los que la piel influye negativamente sobre las características sensoriales o de comestibilidad del producto acabado. Los métodos de pelado utilizado corrientemente en la industria alimentaria pueden clasificarse en los siguientes grupos. Pelado mecánico, con cuchillas. Son equipos muy específicos para cada producto y requieren normalmente una clasificación por calibres de materia prima. Los pelados, no sé si han visto como esos llaves ya que venden pelador de papel que son una son pelados industriales que van sacando mecánicamente entonces la piel para la elaboración del producto. Cuando en el producto de conserva, en este caso, u otro, la piel no es considerada como parte del producto. El pelado mecanizado con sistemas de cuchillas tiene aplicación en productos tales como espárragos y alcachofas. También tenemos el pelado por abrasión. Los vegetales de raíces tales como zanahoria, remolacha, nabos y los tubérculos como patatas y camotes pueden pelarse por este método. La abrasión es como si fuera una especie de lija para sacarle la parte que también puede ser mecánico, pero también puede ser por abrasión, que es como lija. Hemos excepto con cuchilla y por abrasión. También arenilla o cuarzo muchas veces. Pelado térmico. Aquí tenemos por vapor de agua, más utilizado para pelar tubérculos, tomate para zumos o puré. También tenemos el pelado a la llama, más utilizados. Pelado por vapor. Muchas veces hay varios como pueden encontrar TikTok o Instagram de cómo pelar un tomate, lo ponen en agua caliente un ratito y le sacan la piel súper fácil. ¿Ya? Ese es un tipo de pelado por vapor. ¿Ah? Tomate, pimentón.
pimentón, al calor, al fuego directo también, pimentón y otras cosas se pueden hacer así. Utilizados para pelar pimientos y cebollas. Y pelado por aire caliente, utilizado comúnmente para el pelado de los tomates. ¿Qué le decía yo? Un pelado de tomate, son los tomates peladitos así con calor. Pelado químico. Este tipo de pelado se basa en los efectos combinados de un ataque químico y de un choque térmico. El resultado del tratamiento es la desintegración del tejido en contacto con la piel y el desprendimiento de esta, la que se barre literalmente del producto con chorros de agua a presión. Por ejemplo, ya vieron la pera, por ejemplo, la manzana, se hace algún pelado que es con ácido sulfúrico o con una soda cáustica, con ambas dos cosas, con un ácido con una base fuerte, y después se limpia con agua, en forma, desde el punto de vista de uso de agua en este tipo de pelado es bastante fuerte. Ahora, está hecho de tal forma, me miran con profe, ya con lo que le está echando la fruta, está hecho de tal forma que supuestamente no queda residuo en el proceso. Pero a veces acelera el proceso a nivel de escala industrial de hacer este tipo de tratamiento. También tenemos el pelado enzimático, llamado también criogénico, y se utiliza especialmente para pelar tomates. El enzimático es usar una proteína que va degradando la cáscara y se muere un poco más el proceso, pero una degradación a través de proceso criogénico, entre frío y el proceso de degradación enzimática de la pared celular. ¿Ya? Es un poco más moderno, tiene menos daño en el producto que realmente daño. Lo más clásico y lo que se partió siempre fue lo mecánico, la abrasión y corte por cuchillo. ¿Ya? Y el vapor. Ya saben que si tienen problemas para pelar el tomate, no lo dejen una hora en agua caliente, un minutito y listo, peladito el tomate. Después una lavada en agüita fría o lo sumergen en agüita fría como para bajar algo la temperatura que queda afuera, un poquito de cebolla y perejil. Cauterización, ya. Vamos con... Puede ser antes o después de la elaboración del alimento en conserva, en que básicamente es someter el alimento ya elaborado con líquido, con el líquido incluso llamado el líquido de gobierno, en algunas partes le llaman al líquido con azúcar y clara fruta, por ejemplo, en que se cauteriza por un tiempo que va entre los pocos minutos, 5 o 10 minutos, a una temperatura de 80 grados Celsius, con el fin de eliminar la mayoría de los microorganismos presentes que pueden estar presentes en la elaboración sin alterar tanto la composición del producto líquido. Aquí hay una eliminación de enzimas, eliminación de los gases respiratorios, o sea, el producto ya al ser cauterizado queda muerto, por decirlo así. Las células vegetales ya mueren en este proceso, dejan de haber procesos de pérdida por respiración de los productos, ¿cierto? Y que básicamente evita los cambios de color la cauterización. El producto ya no debe decolorarse en la conserva después, sino que mantener su color, ¿ya? Y que básicamente la cauterización es un proceso clásico de medir el impacto, por ejemplo, en hazard, cuando ven hazard en algún momento. Es un punto crítico siempre, porque en la cauterización tiene que haber temperatura y tiempo para la eliminación del microorganismo. ¿La esterilización de qué depende? A mayor, mayor relación superficie-volumen, en general, igual o menor tiempo de tratamiento. Si hay mucho líquido y poco producto, en general,
tiende a calentarse más lentamente y cuando el agua está en poca cantidad del producto. Usted se pone a calentar algo que tiene agua y está muy denso, rápidamente se va a quemar, se va a empezar a quemar. Entonces ahí el proceso de pasteurización es más corto. A mayor tamaño, mayor o igual tiempo de tratamiento. A mayor tamaño del producto, de la conserva, los trozos, hay un mayor tiempo. Líquidos de baja viscosidad, eso iba yo con eso, un producto de baja viscosidad, pero el tratamiento tiene que ser más rápido, a veces de 1 minuto, 2 minutos, no más que eso. Sólidos con líquido de cobertura, básicamente en este caso el líquido se calentará y el líquido va a llevar la temperatura al producto. Mayor superficie, volumen, mayor área con el volumen, que hay una relación asociada a peso incluso volumen, va a ser menor tiempo de tratamiento, similar a lo que es viscosidad. En ese concepto está. Ya, el pausterizado se puede hacer, como les dije, en algunas conservas se hace antes del proceso de elaboración con el producto, la materia prima, o se puede hacer después. ¿Ya? Eso va a depender del proceso que veamos. Después viene un proceso que a veces en el acondicionamiento, ya pausterizamos la materia prima, es una alternativa, le dije la pasteurización puede estar al principio o al final. Viene el acondicionamiento de la materia prima, y eso que tiene que ver el tamaño, ¿cierto? El trozado, el neutralizado y el blanqueado. Acá estos conceptos los vamos a ver medio mezclados. ¿Qué es el neutralizado? Consiste en sumergir la fruta lavada en una solución con ácido cítrico. El ácido cítrico ya es un conservante que evita oxidaciones a un pH 3,5 para evitar en el caso que se utilice soda cáustica para pelar fruta, se agrega esto para neutralizar la soda con ácido, en este caso ácido cítrico, para que no quede el producto, digamos, el ácido, la base en este caso la soda cáustica, en el producto final. ¿Ya? Entonces el neutralizado, como proceso de la fruta acondicionada, solo se hace cuando esta proviene de un pelado químico, ¿vale? Y con soda cáustica. El trozado, simplemente cortar la fruta al tamaño adecuado al proceso. ¿Ya? Y este trozado se hace con cuchillo láser inoxidable, ¿ya? Y que básicamente cada producto tiene entonces esa caracterización. En la fruta en conserva es muy común utilizar cuchillas adaptadas al producto. ¿Qué es el blanqueado? También conocido como escaldado o escalfado, que se le puede hacer a la materia prima pausterizada, bueno, vale. El blanqueado o escaldado, muchas veces en la gastronomía más gourmet se usa bastante, que es someter a los alimentos a un proceso de semicocción. Esta etapa, como les decía, en algunos casos donde se puede pausterizar la materia prima, puede que no la hagamos el escaldado o escalfado. Pero si tomamos la decisión de pausterizar los envases y el proceso posterior, el escaldado se debe hacer sí o sí. Que básicamente es someter a cambios de temperatura entre el frío y el calor en forma, digamos, alternada, o enfriar rápidamente con un leve tratamiento de calor a verduras. ¿Con qué fin? De mantener el color intenso del producto. ¿Ya? Los espárragos, por ejemplo, se deben cocinar escaldados. Así lo cocinan los gourmets. Uno pone en la olla nomás y se pone un poco más verde musgo, pero, ¿cierto? Pero la idea es que si uno lo coloca rápidamente en hielo, en agua fría, uno pueda mantener el color del producto. Y en la conserva el color entra de un contexto de calidad del producto. Entonces el escaldado aquí, como ven, es una hortaliza que se colocó a hervir y después se le agrega agua fría para enfriarlo rápidamente y mantener el color. Es un proceso rápido. ¿Ya? Cuando
elaboremos productos, ustedes elaboren productos de conserva y los vayan a escaldar, ya vamos a hacerlo. Un tratamiento que se hace con agua y hielo generalmente o agua fría, obviamente esterilizada, si no estamos metiendo algo que ya lavamos, desinfectamos y ya a un proceso de cierta contaminación asociada. Otra etapa importante en una conserva es el envasado. Envasado que muchas veces se hace en caliente, con el líquido ya en caliente o tratando de evitar cualquier contaminación posible. La fruta ya acondicionada, por ejemplo la piña en este caso, se acondiciona en envases para recibir la solución de cubierta, solución de gobierno, solución de cubierta, un jarabe con almíbar clásico que se adiciona en caliente. Ya, generalmente se adiciona en caliente. Y obtenemos distintos tipos de envases final del producto, ¿cierto? Tenemos vidrio, metal, plástico, tipo bolsas muy comunes ahora que están usando, y Tetra Pak para mermeladas o frutas con conserva. En el envasado, ya esto es un poco más artesanal, las tapas ojalá desinfectadas. Si yo compré las tapas al por mayor, a granel, y quiero hacer una mermelada casera y venderla, incluso miel, porque la miel es bastante más, tiene propiedades antibacterianas y aguanta harto la conservación. Desinfectar al menos las tapas en este caso estos envases. Acá en el envasado es importante controlar el peso del producto, la cantidad, el volumen de líquido de cobertura y la relación que hay, y esto es súper importante, entre el azúcar o los sólidos y el líquido, la relación que hay entre el volumen ¿cierto? del líquido y la cantidad de producto. El espacio de cabeza, el espacio que hay de aire o de diferencia entre la tapa del producto y el nivel de líquido al que va a llegar el producto. Y finalmente en el envasado la temperatura. Ya vimos que hay algunos líquidos que se echan en caliente y cada proceso tiene ciertas temperaturas. ¿Ya? Entonces, sanitización del envase, limpieza, cantidad de peso del volumen, no es lo mismo llenar, ¿cierto? Tanto el sobrellenar como el no llenar tanto va a influir en la calidad y el tiempo de la conserva. Y, como les decía, el espacio libre que queda de cabeza entre el producto y el líquido, que se lo voy a mostrar rápidamente acá. En general, el porcentaje promedio de espacio que tiene que quedar entre la tapa y el líquido de la conserva es de un 8%. Eso es el promedio. Hay algunos que varían entre el 10 y el 5. ¿Ya? Eso en general. A nivel industrial, una vez que ya están envasados, pasan generalmente por un tema de vapor, de vapor de aire caliente antes de la tapa de los productos. ¿Ya? Vamos a ver algunos videos después en la próxima clase de estos procesos de desinfección, porque el éxito muchas veces de una buena conserva está también en un buen proceso. Y si ustedes lo van a hacer a nivel en la casa, si ustedes quieren vender productos que les duren harto, van a aprender o van a por eso en mi casa lo hacen así. ¿Ya? Algunos procesos para la duración del conserva. El reciclado es como el baño María que hacen finalmente. Es como un baño María, pero claro, que en este caso uno somete el baño María al producto, que también puede ser una especie de pasteurización. ¿Ya? Pero también los envases abiertos, por ejemplo, o sea, en la nivel industrial pasan los envases con un túnel de vapor y después colocan la tapa, porque el vapor también hace que no quede oxígeno que se vaya hacia la atmósfera, como una barrera que impide el ingreso de oxígeno a las tapas. ¿Ya? Entonces después viene la expulsión del aire
En este espacio inerte ojalá que no quede mucho aire para que, si es que alguna bacteria soportó todos los tratamientos de desinfección, encuentre aire, alimento en la conserva para desarrollarse felizmente. Y después viene cerrado hermético los envases, hermético en el caso de que cualquier perforación o cualquier problema de sellado o que no estén bien tapados los productos pueda producir, ¿cierto?, una contaminación. Donde la higiene del personal y de los utensilios utilizados tiene que ser súper exigente. El tratamiento térmico o pasteurización posterior que se le puede hacer al producto es lo que un poco decía su compañera, lo que uno llama el baño marino, ¿ya? Que en general se puede hacer también en una ollita a presión, en un autoclave, ¿ya? Se utilizan temperaturas de 90 a 105 grados Celsius durante 10 a 15 minutos. Con este el producto es una opción, obviamente, pero evitar que quede cualquier microorganismo que haya quedado en el sistema, tratar de eliminarlo. ¿Cuál es el destinado de esta pasteurización, esta eliminación final? Es evitar cualquier riesgo de contaminación de una conserva. Las conservas, por lo general, tienden a durar, dependiendo del tipo de conserva, entre 6 a 18 meses. Esa es como la duración que uno espera dentro de un producto de este tipo. Hay conservas que pueden durar un poco más, sí, pero en general 18 meses como límite de duración, es un año y medio en general. Y hay envases que cada vez más los productos tienden a durar más tiempo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento térmico final? Es destruir la totalidad o prácticamente todos los microorganismos. Y sin embargo, y esto es algo que ustedes deben saber, a pesar de todos estos tratamientos, puede existir siempre el riesgo de que usted analice una conserva y después un análisis microbiológico detecte alguna presencia de un microorganismo. Ya, pese a eso, no hay ningún alimento en que yo diga al 100%, como así no existe ningún desinfectante que mate el 100% de los microorganismos, que me asegure que no haya un organismo que se me haya escapado. ¿Ya? Ok, vamos. Por hoy vamos a dejar la clase hasta acá. En la próxima vamos a seguir con los tratamientos técnicos, pero básicamente estamos entonces en el proceso de conservación. Y vamos a ver esquemas de conserva en la próxima clase de paso a paso. ¿Sí?